En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Ya es secreto el calor, ya es un retiro de gozosa penumbra compartida. Ondea la penumbra, no hay suspiro flotante, lo mejor soñado es vida. El vaivén de un silencio luminoso frunce entre las persianas una fibra, palpitante querencia del reposo, una ilusión en el polvillo vibra. Desde la sombra inmóvil la almohada brinda a los dos felices el verano de una blancura tan afortunada que se convierte en sumo acorde humano. Los dos felices, en las soledades del propio clima, salvo del invierno, buscan en claroscuro sin edades la refulgencia de un estío eterno. Hay tanta plenitud en esta hora, tranquila entre las palmas de algún hado, que el curso del instante se demora, lentísimo cortejo enamorado. Gozo de gozos, el alma en la piel, ante los dos el jardín inmortal, el paraíso que sella con él, óptimo el árbol sin sombra de mal. Luz nada más. Y hay los amantes, una armonía de montes y ríos, amaneciendo en lejanos levantes, vuelve inocente los dos albedríos. ¿Dónde estará la apariencia sabida? ¿Quién es quien surge? Salud inmediato siempre, palpable misterio, presida forma tan clara un candor de arrebato. ¿Es la hermosura quien tanto arrebata, o en la terrible alegría se anega todo el impulso estival? Oh beata, furia del mar, esa ola no es ciega. Aun retozando se afana en la boca, inexorable a fuerza de ruego, risa de junio, por entre una roca, turban el límpido azul con su juego. Yace en los brazos una ansia agresiva, calladamente resiste el acorde. Cuánto silencio de mar allá arriba, nunca hay fragor que el cantil no me asorde. Y se encarnizan los dos violentos en la ternura que los encadena. El regocijo de los elementos torna y retorna la última arena. Ya las rodillas, humildes apostas, saben de un sol que al espíritu asalta. El horizonte en alturas de costa llega a la sal de una brisa más alta. Felicidad. En la luz de un favor corre hasta el pie, que retuerce su celo, cruje el azul, sinuoso calor, va alabeando la curva del cielo. Gozo de ser, el amante se pasma, oh derrochado presente inaudito, oh realidad en raudal sin fantasma, todo es potencia de atónito grito. Alrededor se consuma el verano, es un anillo la tarde amarilla, sin una nube desciende el cercano cielo a este ardor, sobrehumana la arcilla.
Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los encendidos versos que acabo de leer pertenecen al poema extenso titulado Anillo, obra del poeta y crítico literario español Jorge Guillén, uno de los miembros destacados de la generación del 27 y Premio Cervantes 1976. Dicho poema se publicaría por vez primera en la Revista de Occidente alrededor de 1928. Quizás sea Guillén el miembro de la citada generación donde más clara se halle la influencia de la poesía pura del maestro Juan Ramón Jiménez. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 97. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el domingo 16 de enero se cumplen 133 años del nacimiento en Valladolid del insigne poeta Jorge Guillén Álvarez, quien fallecería en Málaga un 6 de febrero de 1984. Jorge Guillén residió durante la infancia y la juventud en su ciudad natal, Valladolid. Allí estudió sus primeras letras y el bachillerato. Más tarde comenzaría Filosofía y Letras en Madrid, alojándose en la residencia de estudiantes, si bien acabaría licenciándose en la Universidad de Granada. El escritor obtuvo su doctorado en 1924 en la Universidad de Madrid con un denso estudio sobre Góngora y al mismo tiempo expondría uno de sus grandes poemas, el Polifemo. Detentó la cátedra de literatura española en las universidades de Murcia y de Sevilla. Siendo muy joven, Guillén residió en Suiza, concretamente en Friburgo, desde 1909 hasta 1911, con el objetivo de mejorar su francés, un idioma crucial para sus intereses literarios y académicos. De hecho, ejercería como lector de español en la Sorbona desde 1917 a 1923, sucediendo a su querido amigo Pedro Salinas. En dicho periodo conoció a la que sería su primera esposa, Germaine Caen. Al inicio de la Guerra Civil Española, Jorge Guillén fue encarcelado durante un breve tiempo en Pamplona. A los 45 años, en 1938, comenzó su exilio voluntario, que le llevaría a Norteamérica. El retorno definitivo a España se produjo en 1977, año en que recibió el mencionado Premio Cervantes. Los últimos años de su vida los pasó en Málaga, donde moriría en 1984 a los 91 años. No es la primera vez, amigas y amigos, que tenemos con nosotros a la primera invitada de esta tarde en la estantería. La última vez que nos acompañó fue para hablarnos en marzo de 2024 de su exquisito poemario Etiqueta Roja, con prólogo de Rosa Silverio. En efecto, se trata de la escritora mallorquina Lluïsa Lladó, creadora de ricos y variados registros y persona de un carácter inquieto a la vez que entrañable. El caso es que Lluïsa ha venido hoy a hablarnos de su reciente obra publicada, El Tiralínea de Plomo, editada por Buenos Aires Poetry en 2025, con prólogo de Patricia Crespo y cuyos versos han sido traducidos recientemente al idioma portugués por Alberto Augusto Miranda en su página Mesmorra Blogspot. Os recomiendo por otra parte que veáis el vídeo de la presentación del Tiralínea de Plomo en la librería Argot del pasado mes de noviembre y que se encuentra en el canal de dicha librería. Del mismo modo, os aconsejo que os deis un agradable paseo por el interesantísimo blog de la autora llamado El Cohete Volador. Debemos decir que, entre otros merecidos reconocimientos, Lluïsa, diseñadora e ilustradora, aparte de escritora de amplia trayectoria, ha sido distinguida en fecha reciente en los segundos premios Unaria Gratitud al Compromiso Poético, convocados por Unaria Ediciones. Lluïsa, amiga, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la estantería. Bienvenida a esta que es ya tu casa. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lluïsa Lladó. Soy poeta y escritora y quiero dar las gracias a todos los oyentes
del programa La Estantería y en especial al poeta y escritor Tomás Sánchez Rubio. Hoy vamos a conversar sobre mi reciente publicación, El tiralíneas de plomo, de la editorial Buenos Aires Poetry, el cual salió al mercado el 7 de junio, pero no llegó a España hasta finales de julio, ya que es un libro que he editado fuera de nuestras fronteras. Es un libro muy especial, el cual he creado 8 apartados, los cuales representan diferentes trazos, diferentes etapas de mi vida donde he incorporado vivencias, recuerdos y por primera vez la imagen de mi origen isleño, Palma de Mallorca. También en ella se tratan diferentes temas como puedan ser la actitud ante diferentes situaciones, sobre todo si son de carácter bélico o incluso existencialista. He de decir que este es mi 7º poemario, que anteriormente he publicado El arca de Guslava, El bosque turquesa y la complejidad de letra con Ediciones Torremozas, que para mí era muy importante salir del país donde mi poesía necesitaba crecer, no en un sentido ególatra, sino en el sentido de compartir la palabra, sobre todo en este libro donde el mensaje de la paz es evidente y ahora en este momento es un hecho más necesario que nunca. Que haya el entendimiento, que haya la concordia y la verdad es un libro que empezó su andadura en pleno verano de una manera lenta, pero que vio la luz por primera vez en octubre en Barcelona, en el Mercat de Sant Antoni, y que he podido presentar recientemente en Castellón, en la librería Argot, donde me sentí muy arropada, muy querida. Incluso hubo una pequeña performance por parte del público a nivel poético que yo desconocía y que mi presentadora, la castellonense Rey Giberos, pues orquestó de una manera muy, muy agradecida, la verdad, para mí. Recientemente también lo he presentado en Valencia, en la ciudad del Turia. Yo temía un poquito el tema del aforo, de la afluencia, ya que desde la pandemia, pues mis visitas a la capital valenciana habían disminuido por diferentes razones personales y sobre todo laborales, y que los que viven por ese territorio saben que el cercanías ha ido, digamos, incrementando sus incidencias e incluso muchas veces pues hemos tenido que padecer huelgas o cancelaciones de viajes, y entre una cosa y otra había hecho que yo no pudiera tener una comunicación tan vital como la que podía tener cuando era más joven, por decirlo de algún modo, y ese público quizás incondicional o fiel
no de lectores, sino de amistad, pues se había diluido un poquito en el tiempo y afortunadamente estuve muy bien acompañada. Ha sido recientemente este viernes 28 de noviembre por la tarde en el espacio cultural La Lenta, que es un lugar muy diverso en el sentido de que ampara presentaciones de libros, pero también toda clase de talleres, festivales o actuaciones musicales. Entonces, he de decir que tanto en Barcelona como en Castellón como en Valencia, un libro que quizás no tiene una editorial española y que su distribución actualmente por Agapea no es la clásica donde su presencia en todo lo que es el ramaje de librerías puede ser más fluida. En este caso no ha sido, digamos, una presentación vetada o espinosa. Al contrario, me he sentido muy defendida y muy valorada tanto por las personas como a la hora de recibir reseñas, tanto por parte de Isabel Remo, que es una gran poeta y gestora cultural, como por Javier Gallego, que recientemente también ha reseñado mi libro en su blog en Profundamente Superficial y que ahora está por zona del norte de la península. Y la verdad que es un libro que además de poesía contiene una serie de citas de poetas que para mí son referentes indiscutibles, como puedan ser Gloria Fuertes, Wisława Szymborska, Ida Vitale, Luis Borges, y que cuando yo escribí, lo digo por el tema de Luis Borges o por el poema que está inspirado en uno de los mejores poemas para mí de la literatura del siglo XX, que es el Sobre todo de Laura Giordani, pues tienen conexiones con Argentina, y que yo en el momento de gestar este manuscrito jamás pensé que iban a hacer en dicha tierra o dicho territorio, y para mí fue una anécdota. Incluso yo pienso que fue como una cruzada espiritual. A continuación voy a leer un poema. Creo que sin duda es uno de mis poemas favoritos. Se llama Husky, que empieza con una cita de la poeta colombiana María Paz Guerrero, que yo conocí a través de una edición española de su libro Dios era una perra, un título muy alegórico, por supuesto, que empieza así: quitarse la ropa, caminar en cuatro patas. Maripaz Guerrero. Una señora, disfrazada de turismo, oculta el rostro cada vez que relampaguea el fogonazo entre las encinas. Ella pasea un husky jadeante en pleno mes de agosto, con la pose ecológica que representa el esperpento de la falsa moral. Por el ansia a los perros de moda con los ojos de balines azules. La búsqueda estéril de un trineo entre las rojas piedras y las salamandras aceitunas. Eco que distrae al ruido grave, donde una no acierta el origen del perdigón que se extravía, carcoma de mata, tras el espíritu caliente del animal que corre malherido. As
amanecido husky, transformada en el reflejo salvaje. La piel está poblada de terciopelo y sientes el sopor en un territorio que no pertenece a tus antepasados. Tus antecesores no nacieron en Siberia, fueron criados en una explotación que luego los vendía a todos los zoológicos del mundo. Hoy tú eres ese cánido de los icebergs que desde niña conoce la tristeza del fuego. Este poema está ambientado en Mallorca y basado en un hecho real, donde la sensación del abandono y del exiliado o apátrida es constante en estas páginas. Luego aparecen una serie de caligramas. Quise experimentar, no de una manera muy profunda, pero sí que quise, digamos, que aparecieran pues poemas visuales que pudieran formar parte de toda la jerarquía de este libro. Luego también hay otro fenómeno en este libro que es la actitud del poeta, del artista en general. El último poema vendría a ser como una especie de recapitulación de todo lo que es el poema o el poemario. Y voy a leer otro poema que para mí es uno de los favoritos. A ver, lo estoy buscando, a ver. También quiero decir que al final hay una serie de homenaje especial a animales, perros, gatos, incluido una liebre, de personas allegadas a mi vida, compañeros de trabajo, escritores, mi familia, donde se hace una dedicatoria especial a su ausencia, a personas que sufrieron muchísimo la pérdida de estos animales y que para mí no deja de ser nuevamente un canto al amor incondicional y digamos al vínculo del amor tan necesario para confrontar estos tiempos de incertidumbre y las guerras que conviven constantemente con nuestro día a día, como pueda ser la guerra de Ucrania, que también está presente en este libro, o incluso la guerra de Palestina, que lleva décadas y décadas desde el siglo pasado sufriendo pues lo que son barbaridades. Ahora estoy buscando el otro poema, que también es uno de mis favoritos, y creo que ya daría por terminada esta participación en este buen programa como es La Estantería. Esta lluvia solícita que destrona el alquitrán, arrojo de sonidos sobre las casas dormidas, huella perenne sobre los autos, cascada de tinajas en concordancia la noche seca, para escuchar su guión a través de la oscuridad de una cortina. Muchísimas gracias, ha sido un honor participar en este programa y les invito a que conozcan el Tiralíneas de Plomo.
En el espacio Desde la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces o sintagmas de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Este miércoles hablaremos en concreto de algunas locuciones o frases tradicionales en nuestro idioma, pero cuya raíz quizá no tengáis muy clara alguno de vosotros. Tal es el caso, por ejemplo, del modismo a pie juntillas. A pie juntillas es una locución adverbial que significa firmemente, sin dudar, con total convencimiento, y que se usa casi siempre con verbos como creer o seguir. Literalmente, pues, significa con los pies juntos, implicando una postura firme, inamovible en principio, como cuando nos disponemos a dar un salto. Y aunque en España es más común la forma plural a pies juntillas, en Hispanoamérica es frecuente y válida la forma singular a pie juntillas. Pues bien, siguiendo con las referencias podológicas, digamos, comentaremos seguidamente la expresión buscarle tres pies al gato. Se trata de una expresión coloquial que significa procurar complicación innecesaria, poner excusa o intentar justificar lo injustificable, buscando razones sin fundamento en algo que es simple. Aunque la forma más común hoy día es tres pies, la frase original más bien sería buscar 5 pies al gato, que es algo que entra dentro de la lógica. El caso es que tal expresión es antigua, solo que en el siglo XVII le buscaban ya no 3 pies, sino 5 o 7. De esto nos dejó noticia Gonzalo Correas, quien en 1627 documentó esta divertida fórmula coloquial de las conversaciones. En cambio, fijaos que Miguel de Cervantes la incluyó en el Quijote en su primera parte de 1605 como no ande buscando 3 pies al gato, posiblemente como un error o un disparate, convirtiéndose esta fórmula, no obstante, con el tiempo, en la más usada en nuestro país. Seguidamente comentaremos la expresión no dar pie con bola. Significa, como sabéis, fallar o equivocarse repetidamente sin acertar en algo. Tal como lo indica el periodista argentino Daniel Balmaceda en Historia de Letras, Palabras y Frases, libro de 2014 que os recomiendo, en los juegos de cartas o bazas, es decir, en aquellos en los que el desprendimiento de cartas en una ronda da un ganador parcial, quien es el pie, que es como se llamaba el último jugador, tenía la ventaja de haber visto el juego del resto. Antiguamente en este tipo de juegos se llamaba bola al resultado de conseguir todas las bazas, o si se quiere cada una de las rondas del juego, o bien al lograr las más valiosas, es decir, conseguir la jugada ganadora. Por eso era importante que el pie, o sea, este último jugador que tenía ventaja sobre los demás, supiera jugar con inteligencia para capturarlas. En tales lances, pues, no dar pie con bola era una expresión que se utilizaba para hacer referencia a quien, a pesar de gozar de cierta ventaja, como hemos dicho, no jugaba como debía. En cuarto lugar tenemos la expresión hacer la pelota. Ya sabéis que significa adular a alguien con el fin de conseguir algo. Y es que pelota era el apelativo que recibía la querida del pelote o rufián, el chulo que la explotaba y vivía de ella. Antiguamente se decía, como hacer la pelota, que alguien imitara el comportamiento de estas mujeres en el sentido de que las prostitutas pues se veían obligadas a fingir amor a quien le pagaba. Nuestro admirado Alfred López, en su blog Ya está el listo que todo lo sabe, nos dice que aún hoy el diccionario de la Real Academia Española recoge como octava acepción de pelota precisamente el significado de prostituta. No se sabe a ciencia cierta por qué se le llamaba así, aunque parece ser que era porque, por desgracia, estas mujeres iban pasando de mano en mano de los diferentes clientes. Seguidamente tenemos la expresión dorar la píldora.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, puede significar, por una parte, suavizar con artificio y blandura la mala noticia que se le da o la contrariedad que se le causa a alguien. Por otro lado, es sinónimo de adular a alguien para conseguir algo. El caso es que el origen de dorar la píldora proviene de los antiguos boticarios que cubrían las medicinas amargas con azúcar y las doraban al fuego para hacerla más aceptable, usándose hoy la expresión en el sentido de suavizar malas noticias o halagar a alguien, como hemos dicho, con el fin de conseguir algo, como si se disimulara de alguna manera el mal trago, el mal sabor de boca que le dejaría pues a esa persona la solicitud de tal favor, de un favor. Luis de Góngora ya hablaba en 1581 de los píldoras dorados. Seguidamente comentaremos la expresión entre bambalinas, un sintagma referido en principio al mundo teatral, pero que se usaría metafóricamente para aludir a quien llevaba a cabo una acción de modo discreto, secreto, reservado. Y el caso es que la bambalina es un lienzo de tela que se sigue extendiendo por toda la parte alta del escenario o cuelga flotando sobre él. En su conjunto, las bambalinas forman parte del telar con el resto de telones y suelen colorearse o pintarse para integrarse así en la decoración escenográfica. Otro objetivo importante, quizás su origen, es ocultar al público los altos de la caja escénica, ocupado entre otros recursos y dispositivos por las líneas de luces que intervienen en la representación, así como el resto de los aparejos del telar. El caso es que el diccionario de la lengua española propone como origen del término bambalina la acción de bambalear, o sea, bambolearse o tremolar. Algunos autores afirmando que la etimología de bambalina proviene del latín bambalina, que se relaciona con la onomatopeya bam-bam, que es un sonido de percusión, y con verbos como bambolear o bambalear, que implican un movimiento oscilatorio. Y ya para terminar hablaremos de un sintagma muy relacionado con el anterior, que es entre bastidores. El bastidor es un marco de listones de madera para fijar lienzos, telas pintados, usados para crear fondos y decorados escénicos, también en el mundo del teatro. Su función sería también ocultar la parte superior y los lados del escenario, o sea, la caja escénica, a la vista del público y permitir cambios rápidos de escenografía. Los griegos usaban los periactos, que eran prismas giratorios, y el uso del bastidor se popularizaría en el siglo XVII en Italia. Concretamente se habla del Teatro Farnesio de Parma para representar paisajes y arquitecturas cambiantes. Metafóricamente, la expresión estar entre bastidores se extendería para describir todo lo que ocurre fuera de la vista del público, en secreto. Negociaciones privadas, conversaciones secretas que se convertían en conversaciones entre bastidores, y así lo detalla el diccionario de la lengua española. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy José Manuel nos trae un original cuento titulado El Sueño. El protagonista evocará, pasado el tiempo, aquellos felices, inolvidable verano de la niñez en la casa de sus abuelos,
Particularmente os debo decir que me ha emocionado de manera especial el relato. También yo disfrutaba de esos veranos en la casa grande de mis abuelos. Bendita memoria, bendita infancia, amigas y amigos. El sueño. Unas noches antes había creído soñar con el patio de la casa de sus abuelos. De niño solía pasar unos días del verano en el pueblo de sus abuelos maternos. La casa familiar era grande, aunque no amplia. Quiero decir que las habitaciones no eran amplias, aunque la casa tenía más dependencias que el piso de Sevilla donde vivíamos mis padres y mis hermanos. Recuerdo que eran 4 habitaciones, 5 si cuento el desván, un baño, una cocina, esta sí amplia, un salón, una salita pequeña y en la parte de atrás un patio. Al fondo del patio, a la izquierda de donde empezaba el huerto, una cancela de hierro daba a la calle de atrás. Creo que esta casa tenía orientación este, porque recuerdo que el sol durante el verano daba en el patio desde el amanecer hasta el mediodía. Yo solía pasar los días de aquellos veranos jugando solo, porque mis hermanos más pequeños solían permanecer en Sevilla, o leyendo en este patio, buscando la sombra de la única higuera que dominaba el huerto desde un rincón del muro de piedra. Era agradable este patio, y así lo sentía en el sueño, y con lugares diversos para esconderse, correr o subirse a la higuera. También había un limonero joven y un pequeño huerto. Pero el huerto, era lugar prohibido. El abuelo lo cuidaba con dedicación y esmero, y a él solo podía accederse para sembrar, limpiar o recolectar. Ahora, en el sueño, creo que era el recinto más sagrado de la casa. Yo jugaba en el patio a los soldados, a las bolas, al trompo, a las carreras de chapas. A veces la abuela me dejaba regar el huerto, pocas, porque creo que ella también lo creía entonces un recinto sagrado, o tal vez sea que le gustase como a mí regarlo. Por las tardes era aún mejor que por las mañanas, porque cuando la sombra lo cubría todo, el abuelo sacaba de la cocina una mesa pequeña, unas sillas y se ponía a hacer solitarios con las cartas. La abuela se ponía a coser o a remendar o a lo que fuera, y yo solía ponerme a leer. En ese patio he leído mis novelas favoritas, páginas memorables de El Conde de Montecristo, de Guerra y Paz, de Trafalgar, del Jorobado de Notre Dame, de La Dama del Perrito. Una de las ventanas de la cocina y la ventana del baño daban al patio. A veces entraba en la casa y me asomaba a la ventana de la cocina y les ofrecía a mis abuelos que se encontraban fuera lo que en ese momento hubiera a mano, como si fuera un vendedor recién llegado al pueblo. Señora, señor, ¿quiere usted una manzana? Mire qué manzanas tengo. Y estas nectarinas, o estos melocotones, ¿no los quiere usted, señor, señora? Se los dejo baratitos. Les decía desde el interior, asomando medio cuerpo al patio. Ellos solían responder con una sonrisa y poco más. De aquellos días recordados o soñados en la casa del pueblo han pasado no menos de 60 años. Ya no existen ni los abuelos, ni la casa, ni la cocina, ni la cancela, ni la calle de atrás. Mientras le contaba estos recuerdos, mi hijo Eduardo se hallaba acostado en la habitación de un hospital. El ingresado era él, pero no era nada grave, al parecer. Había sufrido un ataque de apendicitis. Había llegado a tiempo al hospital para ser operado y la cirugía había ido bien. Eduardo, desde niño,
Había sido siempre un chiquillo y un muchacho generoso, muy alegre, dispuesto a correr todas las aventuras propuestas, a veces demasiadas y no exentas de peligro, y ahora creía estaba atravesando una etapa, según decía y reflejaba, espléndida en su vida. Hacía 3 años que había conocido a Luisa, su novia, ahora esposa, y estaban esperando un hijo para dentro de 5 meses. Quien no andaba muy bien era yo, que llevaba soportando desde hacía semanas un fuerte dolor en los hombros y que me encontraba siempre muy cansado. Los años, me decía. No había llegado a ir al médico para que me prescribiera algunas pruebas, pero yo intuía que esto no debía ser nada leve. Siempre me ha costado enfrentarme cara a cara con los problemas, pensaba, y con los años, esta manía, o costumbre, o no sé cómo llamarla, se había ido mostrando con todo su rigor. Tampoco les había dicho nada de ello ni a Eduardo ni a Luisa, aunque algo debían sospechar porque me habían oído quejarme alguna vez cuando tenía que hacer un esfuerzo por un pinchazo agudo en uno de los brazos y porque yo notaba cómo especialmente Eduardo intentaba que no hiciera grandes esfuerzos. Quizá fuera todo este carrusel de emociones lo que se situaba en el fondo del sueño que quise contarle a Eduardo. No porque quisiera contárselo a él, sino porque quería contármelo a mí mismo, como una forma de recapitulación o de confesión, quizá. Así fue como empecé a decirle a Eduardo que había soñado que volvía al pueblo de los abuelos, de sus bisabuelos. Le aclaré mientras él dejaba el móvil sobre la cama y se disponía a escucharme. No estoy seguro, Eduardo, de que fuera la calle de atrás de la casa del pueblo, pero tenía que serlo, porque lo que tengo muy claro en mi memoria era la cancela de la parte de atrás del huerto. Me iba acercando a ella. Estaba amaneciendo, creo. Llevaba las manos estiradas hacia adelante, como si fuese un ciego. La cancela parecía cerrada, pero nada más tocarla se abrió, haciendo gritar las herrumbrosas bisagras. Pude acceder al patio. Sabía que era el patio de los abuelos, pero verdaderamente no lo parecía. Más bien era una selva. Las hierbas lo invadían todo. Habían desaparecido los senderos, el huerto. Al fondo se veían las ventanas, la de la cocina a la izquierda y la del baño a la derecha. Pero la casa estaba en ruinas. Las paredes, que habían sido blancas, estaban desconchadas. Con dificultad fui recorriendo todo el amplio patio. Recuerdo que me arañaba las manos y los brazos con las ramas secas. Pisaba con cuidado, despacio. Una vez llegado al fondo, pude aproximarme a la ventana del baño. Estaba cerrada por dentro. Los marcos de las ventanas estaban podridos. Intenté forzarla, porque en el sueño deseaba entrar en la casa, en el recinto, ahora más sagrado que siempre lo fuera el huerto, ya desaparecido. No pude abrirla, y esto me produjo, recuerdo, una enorme desazón y un gran pesar. Creo que me puse a llorar, como cuando de muchacho lloraba en ese mismo patio leyendo La boticaria, de Chejov. Recordé o soñé. Después me fui a la otra ventana, a la de la cocina. Como la anterior, estaba cerrada por dentro. Nuevamente mis ojos y mi garganta se anegaron de congoja, igual que cuando leí allí mismo la muerte de Andrei Bolkonsky. Más angustiado y con prisas que desesperado, me fui a la puerta del centro. Era de hierro. Estaba decidido a forzarla, pero no hizo falta. Igual que la cancela de la calle de atrás, la puerta se abrió en el sueño nada más aproximar mi mano al pomo de la misma. Otra vez gritaron las bisagras herrumbrosas, como arpías anunciando el sacrilegio,
la invasión del recinto sagrado. Pero el sonido ahora era más lúgubre. Tal vez, creo que pensé, porque esta puerta me conducía al interior de la casa. Primero me dirigí al baño, pero no recuerdo nada de él. Después me fui a la cocina. La crucé con rapidez, incluso con una incipiente alegría, recuerdo. En ese momento, o tal vez antes lo tuviese ya previsto, decidí abrir la ventana para asomarme al patio cuando la luz ya estaba entrando en él. Entonces te vi a ti, pero de niño. O tal vez fuera yo mismo transfigurado en ti de niño, o en el abuelo, no lo sé. Recuerdo que de súbito me invadió de alegría la alegría de verte y de poder ofrecerte lo que tuviera. Señor, ¿quiere usted una manzana? Se la regalo, dije. Vuelve a estar una semana más con todos nosotros nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, quien en su sección Historia de Cronopios y de Fama nos habla en cada programa con una perspectiva distinta y muy personal acerca de diversas autoras y autores contemporáneos. Hoy Lourdes trazará la compleja personalidad así como el perfil literario de Primo Levi, imprescindible escritor de origen judío sefardí y superviviente del Holocausto. Levi, nacido en Turín en 1919, fallecería en esa misma ciudad italiana en 1987. Igualmente, Lourdes comentará la conocida como trilogía de Auschwitz de este autor, formada por las novelas Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Os dejo con la palabra siempre grata, amigas y amigos, de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de famas con las que nunca dejamos de disfrutar y de aprender. Donde un nuevo verbo. No somos todos iguales, no tenemos todos los mismos derechos. Algunos tienen derechos y otros no. Allí donde este verbo se enraiza. Al final de todo esto está el lager, y yo esto lo sé con precisión. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre que fue memoria del horror del siglo XX y que contó como nadie el relato de la ofensa, del totalitarismo despiadado que convertía a los hombres en no hombres. Hoy os traigo a Primo Levi. Levi nace en 1919 en un mundo aparentemente en calma, aparentemente estable. Pertenece a una pequeña comunidad judía que había en Turín, pero el judaísmo realmente no estaba presente en su vida cotidiana. Los Levi eran ante todo italianos. Crece en un ambiente intelectual, su padre Cesare y su tío eran grandes lectores e influyeron muchísimo en la formación clásica de Levi, proporcionándole acceso a lecturas de peso como la Odisea o la Divina Comedia, lecturas que se le quedarán impresas en la memoria al niño y que será luego el modo de contar lo que no tenía palabras aún para ser contado, que fue la lucha por mantenerse vivo en la fábrica de muerte más terrible de la historia de la incivilización humana, que fue Auschwitz. Levi era un niño de salud frágil, con gafitas, tremendamente tímido, delgaducho, pero su mente era totalmente lo contrario a esa fragilidad física. Era una mente aguda, curiosa y sobre todo robusta, y eso fue lo que hizo que no enloqueciera en el infierno nazi. Levi siempre se preguntó desde muy pequeño cómo estaban hechas las cosas, es decir, por la naturaleza misma de las cosas, y esto se va a ver reflejado luego en su obra. En un mundo donde el comportamiento humano es confuso, es imprevisible, la política es cambiante, él encuentra en la química orden y lógica. En el laboratorio no existen como en el mundo reacciones ambiguas como las reacciones humanas y todas las preguntas tienen respuestas claras. Levi, como Sábato, que ya lo tratamos en la estantería, buscaba orden y en el mundo de fuera no existía ese orden, esa claridad, sino que existía solo caos.
en el año 38, es el inicio del descenso para Primo Levi. Mussolini promulga las leyes raciales para alinearse con la Alemania de Hitler, y esto supone que de la noche a la mañana los judíos italianos, que al contrario que los judíos eslavos, estaban totalmente asimilados a la cultura italiana y se sentían profundamente italianos, pasan a ser una raza ajena, peligrosa y enemiga del Estado. Esto era totalmente absurdo, era una locura. Levi se convierte en un solitario y por primera vez es puesto de frente a su identidad judía. Las leyes lo humillaban. Tanto es así que en el 41 se gradúa como químico con los máximos honores, pero fue imposible, cuenta él, sentirse orgulloso con un diploma en el que se leía su nombre, Primo Levi, y al lado di razza ebraica, lo que anulaba todo su potencial y cualquier posibilidad de trabajo. Aquello era una marca de otredad sancionada por el Estado, era una advertencia para cualquier empleador. ¿A qué se dedicaría ahora el muchacho? Su judaísmo, un judaísmo marginal al que nunca le había dado importancia, ahora era la parte esencial que regía su vida. Primo ya no era el químico brillante de Turín, sino era Levi, el judío, el criminal. 1943. Los alemanes invaden Italia. Levi siente el deber de luchar por la liberación de su patria, de su país, así que se sube a las montañas y se une a la resistencia. Pero él era un intelectual, era un químico, no era un soldado, estaba impreparado, estaba desarmado y no tardaron mucho en capturarlo los camisas negras. Se llevan a Levi a un cuartel y comienzan los golpes, la tortura y los interrogatorios infinitos. Levi, con la mente analítica que lo caracterizaba, se da cuenta que está ante dos identidades. O declaraba que era partisano o declaraba que era judío. Levi sabía que normalmente a los partisanos los fusilaban instantáneamente en la primera zanja cercana que encontraran. Una vez que los capturaban, tenían un final rápido. Así que decidió usar ahora en su propio beneficio esa raza judía que tanto lo había perjudicado. Él pensaba que lo mandarían a un campo de trabajo. Pensaba ilusamente que el campo es un sistema y como todos los sistemas tienen normas, reglas y una burocracia. Bastaría conseguir las reglas, pensaba Levi, para mantenerse a salvo. Pero Levi se equivocaba. Se había salvado de una bala, sí, pero inició así un viaje de no retorno, no a un campo de prisioneros, sino al corazón mismo del siglo XX. Destino: Auschwitz. Auschwitz en aquel momento era un hombre ignoto que no decía nada. Nada más llegar después de un viaje en tren, un tren que se cerraba por fuera, un tren de ganado donde viajaban hacinados, sentados en el suelo, obligados a hacerse sus necesidades corporales encima, donde durante todo el viaje se escuchaba el lamento, agua. Los que tuvieron la suerte, dice Levi, de caer al lado de la hendidura que hacía de ventana, pudieron arrimar la boca y beber nieve. Los que no, muchos murieron de sed antes de llegar al campo. Nada más llegar, el ruido. El sonido, dice Levi, era un arma para noquearte, para meterte en confusión. Los alemanes gritaban órdenes ininteligibles, los perros endemoniados no paraban de ladrar sacando los dientes y los reflectores no paraban de barrer el andén en la oscuridad. Y venían al encuentro unos esqueletos vestidos con pijamas a rayas, con los ojos hundidos, la mirada extraviada, que los empujan fuera del tren y descargan las maletas. Levi comprende, casi con inmediatez, que aquello era un infierno y que como tal, ese lugar operaba con una lógica invertida y que para sobrevivir tenía que dejar de lado la lógica lógica. En Auschwitz no existían los porqués. Levi lo aprende pronto con la primera patada que recibe y pregunta en alemán ¿por qué? Y la respuesta que le dan es aquí no existen los porqués. Levi es conducido inmediatamente al campo de Monowitz-Buna, que se llamaba así porque ahí se encargaban de fabricar la buna, que significa caucho en alemán. Dentro de la desgracia que suponía acabar en un campo de exterminio, Levi tuvo suerte. Los alemanes buscaban químicos y Levi se propuso para el puesto. Entró en un cuarto calentito, limpio del barro que era característico del campo y de los barracones, y allí en esa habitación
ve el manual con el que él había estudiado su carrera de química. Era un manual en alemán. Se siente afortunado, pasa el examen directamente y va a trabajar al laboratorio, que se convierte como años atrás en su lugar seguro, en su refugio del mundo cruel y atroz. Ya puede lavarse las manos, ya no huele a barro, a heces y a desesperación humana, sino a productos químicos. De alguna manera siente que ha recuperado algo de su vida anterior. Esto le proporciona beneficios que el resto de presos no tenían. Podía robar sin que lo pillaran, tenía derecho a raciones más abundantes y ahora que está al reparo del homicida invierno polaco comienza a corroerlo la culpa. Desde la ventana del laboratorio puede ver a su amigo Alberto trabajando bajo la nieve con el cuerpo debilitado. Ese italiano, ese amigo, lo salva en cierto modo, porque en medio de aquella aniquilación total de la humanidad, Levi encuentra un vínculo, un amigo, y con él comparte recursos, comida y recuerdos de su vida anterior. En el laboratorio también conoce a otro preso, a John Samuel, un farmacéutico de Estrasburgo con el que mantiene también esa relación, ese vínculo humano, y lo hace a través de la poesía. Auschwitz era la violación del alma humana y Levi sabe que no hay nada con más alma, nada más humano que la poesía. Así que a menudo recitaba para John Samuel los versos del canto de Ulises de Dante, quizás porque Levi, al igual que el Ulises, se sentía ya muerto en aquel infierno llamado Auschwitz. La amistad, el laboratorio, la poesía y la necesidad que empieza dentro de él a formarse, ¿no?, de testimoniar, lo mantienen vivo. Levi empieza a mirar todo y a guardarlo todo en la memoria con el propósito de convertirse en testigo y contar el infierno. Los rusos avanzan por Polonia, los alemanes, que saben que están perdiendo la guerra, evacúan el campo para no dejar testigos de aquella barbarie que habían perpetrado y para llevarse a los prisioneros a Alemania como mano de obra esclava. Empiezan, las llamadas marchas de la muerte, en las que perecieron muchísimos prisioneros. De nuevo, la suerte toca a Levi. Contra escarlatina no puede moverse y lo dejan en la enfermería moribundo. Llegan, él cuenta, al campo 3 soldados rusos a caballo, que son los primeros que entran en Auschwitz, ¿no?, y se quedan totalmente conmocionados ante la montaña de cadáveres desnudos que encuentran a su paso y dice: nos observaban horrorizados a los esqueletos humanos, que los mirábamos sin ningún tipo de reacción. Auschwitz es liberado por los rusos. Levi vuelve a Turín y cuando se reencuentra cuenta con su madre y su hermana, no siente alegría, siente vergüenza. La vergüenza de haber sobrevivido en lugar de otro. Inmediatamente comienza a trabajar en una fábrica de pinturas como químico y se pone a testimoniar. Escribe entonces Si esto es un hombre. Conoce a Lucia, la que será su esposa, se casa, tiene hijos y sigue testimoniando, escribe La tregua, que es la continuación de Si esto es un hombre, pero el mundo no quiere escucharlo. Él se empeña, sigue escribiendo, escribe obras como El sistema periódico, que es un modo original de contar el mundo, de reconciliarse con ese mundo que lo había traicionado con sus antepasados, y lo hace a través de los elementos de la tabla periódica. Se dedica entonces a llevar la memoria por las escuelas y poco a poco el mundo empieza a leerlo y él va adquiriendo voz y reconocimiento y premios literarios. Primo Levi vivió 2 vidas, una como el químico de una fábrica de pinturas y otra como el guardián de un recuerdo insoportable. La rutina de su vida lo anclaba a la realidad, pero eso era simplemente una fachada, porque dentro vivía un hombre perdido que caminaba todavía por el barro de Buna. Cuando uno entra en el infierno, es imposible el retorno, decía Sábato. Uno nunca regresa de Auschwitz. Levi hizo equilibrios para mantener las 2 identidades, pero en 1987, preso de la desesperación, terminó con su vida lanzándose por el hueco de la escalera del edificio donde vivía.
40 años después de la liberación, Auschwitz se cobró finalmente la vida del prisionero 174.510. El libro que os quiero recomendar en esta ocasión es la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Hay muchos testimonios de supervivientes del Holocausto, pero Levi es el testigo de los testigos, porque fue el más lúcido narrando el crimen más irracional de la historia. Él comienza su batalla por la memoria de la ofensa inmediatamente después de regresar a Turín y se pone a escribir Si esto es un hombre, que se abre de un modo impactante. En pocos versos nos resume la deshumanización a la que fueron sometidos en Auschwitz. Dice: los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que os encontráis por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si esto es un hombre que trabaja en el fango, que no conoce la paz, que lucha por la mitad de un panecillo, que muere por un sí o por un no. Considerad si esto es una mujer que no tiene cabellos, ni nombre, ni fuerzas para recordarlo, con la mirada vacía y con el regazo frío como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido y os encomiendo estas palabras. Repetídsela a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite y vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Nada más comenzar, si esto es un hombre, Levi anticipa lo que nos va a contar en ese libro, que no es otra cosa que el proceso de desmantelamiento sistemático del individuo que se daba en Auschwitz. Los desnudaban, los hacían entregar hasta las últimas posesiones, reloj, fotografías, cartas, ropa, todo lo que pudiera anclar la memoria de quien ellos eran. Sus identidades fueron arrojadas a montañas como si fueran basura. Desnudo, de pie, despojado de todo entre extraños, Levi comprende que aquello es un acto deliberado de borrado de identidad. Lo rapan, le dan pijamas sucios a rayas para que así no pudieran distinguirse unos de otros y a continuación perdían el nombre. Los rebautizaban como a las reses con un número y a partir de ese momento el hombre pasaba a ser un objeto más de la cadena de producción industrial, un objeto que sería usado y desechado como las cosas. Nos cuenta en Si esto es un hombre su vivencia en un campo de exterminio, pero lejos de relatos lacrimógenos o relatos llenos de odio y de rencor como habían hecho otros supervivientes como por ejemplo Jean Amery. Levi consigue esa distancia necesaria para analizar como un científico el horror de aquel infierno. Cuando Levi termina Si esto es un hombre, lo presenta en la Einaudi. El manuscrito lo lee nada más y nada menos que Cesare Pavese, que lo rechaza de inmediato, argumentando: el mundo necesita reconstruirse, no relatos terribles que no nos dejen avanzar. Pero Levi no se rinde y consigue publicar Si esto es un hombre con una pequeña editorial, pero sin ningún éxito. Continúa testimoniando, lo hace con La Tregua, que es el segundo volumen de esta trilogía, y aquí nos cuenta Levi su periplo de los 11 meses posteriores a la liberación. Fue el tiempo que tardó en regresar a Turín. Tiempo, dice Levi, muy necesario porque le sirvió para poder readaptarse en cierta manera al mundo sin infierno, al mundo de los vivos. Finalmente, cierra esta trilogía con Los hundidos y los salvados, donde cambia un poco el modo de contar Auschwitz. Y bueno, este libro es el que más me interesa para desarrollar la tesis que hoy os propongo, ¿no? Han pasado, cuando Levi escribe Los hundidos y los salvados, han pasado 40 años y ha tenido el tiempo suficiente para pensar Auschwitz. Y con su mente de científico disecciona la anatomía del infierno. Son 8 ensayos donde analiza de modo psicológico el universo concentracionario. El campo de exterminio no era solo exterminador, sino que era productor de sujetos, de 3 tipos de hombres, dice Levi. El testigo, que era una de las razones a las que algunos deportados de Auschwitz como él
y Víctor Frank y Jean Amery se agarraron para poder sobrevivir. El otro tipo de sujeto era el Sonderkommando, que eran esos presos elegidos de entre ellos, ¿no? Para conducir a sus semejantes a las cámaras de gas, posteriormente despojar a los cadáveres del pelo, de los dientes y depositarlo luego en los crematorios. Dice Levi que esto fue lo más cruel del campo, el manchar de sangre las manos de las víctimas. Haber concebido esas escuadras de Sonderkommando ha sido el delito más demoníaco del nacionalsocialismo. Normalmente los Sonderkommando no sobrevivían más de 3 meses porque guardaban todos los secretos del exterminio y entonces los nazis después de 3 meses los gaseaban y cambiaban, elegían a otro Sonderkommando. Pero sí que hubo algunos que sobrevivieron, se las ingeniaron para ello. Y el último grupo de sujetos que producía el campo era el musulmán. Era el hombre que se había quebrado, al que se le había destruido la voluntad. Era el prisionero que había abandonado toda esperanza y había sido a su vez abandonado por los otros. Vivía, dice Levi, en el no lugar. Ya no tenían conciencia de nada, ni del bien ni del mal. No hablaban y eran cadáveres ambulantes. Eran hombres momias, muertos vivos. Y podían golpearlos incluso y ya no tenían ni siquiera movimientos defensivos. No provocaban, dice Levi, compasión, sino todo lo contrario, provocaban rechazo porque el terror de todo prisionero de Auschwitz era convertirse en musulmán. El prisionero sentía emerger continuamente al musulmán dentro de sí y todo su afán era esconderlo para que no se notara. Auschwitz fue el lugar donde el hombre se transformaba en hombre. Fueron, dice Levi, los musulmanes, los verdaderos, realmente, aunque murieron, fueron los verdaderos testigos, porque fueron los únicos que pudieron mirar de frente a la gorgona. Levi aísla un elemento de crucial importancia para entender el totalitarismo y es lo que él llamó la zona gris. Dice que en Auschwitz no hay diferenciación de opuestos claramente diferenciados, blanco-negro, sino que todo allí se confundía y el oprimido se volvía a veces opresor con sus semejantes y el verdugo a veces víctima. La figura por excelencia de esta zona gris, la más extremizada, era el Sonderkommando. En esta zona gris, en esta zona intermedia, convergían las víctimas y los victimarios. Finalmente, Levi nos habla de la vergüenza, que fue un sentimiento común a muchos de los supervivientes y fue por ello que no celebraron la liberación. Vergüenza por no haberse opuesto con fuerza a los horrores del lager y vergüenza por lo padecido y vergüenza también por haber sobrevivido en el lugar de otro. La importancia de Levi no fue solo su compromiso con la memoria, con esta trilogía. Gracias a su obra no hemos podido entrar en esa amnesia obligada, en esa amnesia peligrosa que supone olvidar la historia y quienes la padecieron. La importancia de Levi fue crucial para que el filósofo Giorgio Agamben, después de leer a Levi, se pusiera a investigar acerca del totalitarismo, dando lugar a su libro Lo que queda de Auschwitz. Agamben habla del estado de excepción y dice que Auschwitz no fue solo un evento histórico, sino que fue algo más, que es el punto exacto donde la política occidental se ha transformado, donde el estado de excepción que nació como medida de emergencia se materializa plenamente, mostrando cómo la suspensión de la ley se convierte en norma y cómo se llega así a la barbarie. Auschwitz es la revelación histórica y ética de que el estado de excepción es en realidad el fundamento de la política de hoy, de la política moderna occidental, y eso, dice Agamben, es lo que nos queda de Auschwitz en el mundo que habitamos hoy día. Y es muy importante este concepto, tener en cuenta esto, no ver a Auschwitz solo como una fábrica de muertos, como dijo Hannah Arendt, como un momento puntual determinado de la historia, sino verlo como el nacimiento de la biopolítica moderna. Esto lo pudimos comprobar hace algunos años con la pandemia. La pandemia del COVID-19 fue algo mucho más profundo, mucho más grave,
que una simple epidemia, que una mera emergencia médico-sanitaria. Fue un gran laboratorio para la producción de acuerdos sociopolíticos que se justificaron en nombre de aquella emergencia. Y fue también el inicio de una emergencia infinita de la que en realidad no somos conscientes y que constituye la nueva normalidad. Emergencia bélica, emergencia climática. Levi se estuvo preguntando toda su vida cómo es que pudo suceder lo que sucedió en la Alemania nazi. Quizás Hannah Arendt y su analidad del mal pudieron darle un poco de sosiego y de respuesta a Levi, pero quien realmente explicó con claridad esto fue Agamben. Giorgio Agamben dice que esto pudo suceder porque en el momento en el que Hitler consigue el poder declara en Alemania un estado de excepción, que no fue nunca revocado hasta que perdió la guerra. El peligro, dice Agamben, del estado de excepción es que anula completamente, ojo con esto, anula completamente el Estado de Derecho. Y esto lo vivimos durante la pandemia, donde derechos fundamentales como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, el derecho a decidir médicamente sobre nuestro propio cuerpo fueron anulados. Desde los procesos de Nuremberg, donde para proteger a la humanidad de políticas eugenésicas se establecieron unos principios éticos y jurídicos que desde entonces nos protegían la relación entre sujetos y médicos, el estado de excepción puso con el COVID a legislar a la medicina y a la ciencia, permitiendo que se violaran derechos fundamentales como el consentimiento. El Estado no puede intervenir bajo ningún concepto sano, racional y ético, obligando sobre la salud de los ciudadanos. Cuando política y medicina se mezclan, suceden aberraciones como las de 1933 y el 2020, que se repiten patrones similares. Hitler, en el 33, alude a que esas medidas que él estaba tomando, esas medidas sanitarias, eran necesarias para la protección del pueblo alemán y somete a esterilización forzada, entre otras barbaridades, a miles de personas. Pero es que en el 2020 el Estado legisló sobre el propio cuerpo de los ciudadanos y limitó su libertad de decisión, dividiendo a los ciudadanos, a la población, en dos clases: los vacunados, que tenían derechos de movilidad con el pasaporte sanitario que permitía moverse por el espacio europeo, el trabajo, que en Italia solo se podía ejercer si estabas vacunado y en España se obligaba a ciertos sectores laborales como los médicos y los profesores a vacunarse obligatoriamente. El derecho a la educación. En Italia se prohibió incluso la asistencia a institutos y a universidades a los no vacunados. Se les expulsaba de los autobuses y se les negaba incluso el acceso a las tiendas y a las cafeterías e incluso a los hospitales, a la urgencia de los hospitales. En España no llegamos a extremos tan grandes, pero sí que se dividió a la población. Sí que los que decidieron con libertad sobre su propio cuerpo fueron insultados, rechazados y acusados de no respetar la vida del otro. Estos aspectos traían ecos de esa Alemania del 38 que dividió a la población entre arios y no arios, entre gentes con derechos y ciudadanos de segunda. Durante la pandemia se sembró el odio acusando a los no vacunados sin ningún criterio científico de poner en peligro al vacunado, cuando no hay más escudo más potente que una vacuna que protege siempre a quien la recibe. Los países resbalaron así en una barbarie que nos estaba recordando los peores capítulos del siglo XX. Una barbarie que Primo Levi definió como la vergüenza de que algo de injusto y de inhumano se estaba produciendo en el mundo. Y tuvimos esa misma sensación en el 2020. Queridos cronopios, no se dejen llevar por el olvido. Tenemos como residentes en la Tierra un compromiso con la memoria histórica. Que no se nos olviden las madres de Plaza de Mayo, que fueron llamadas locas, el gueto de Varsovia, el bombardeo de Guernica, Guantánamo, el genocidio yazidí. Que no se nos olvide que cuando un hombre se pone de parte de los nadie, de los que padecen la historia, lo obligan a encañonarse la boca como Allende. Que no se nos olvide que cuando un hombre lucha contra la mafia del Estado y la corrupción, salta como Falcone con su coche por los aires.
No caigan en el juego fácil de identificar la catástrofe, la falta de libertad, la censura, el mundo amenazante como algo perteneciente a un tiempo y a un país determinado. El monstruo acecha en derredor a la espera de que la llama de la intolerancia vuelva a encenderse para despertarlo. Si en cualquier momento de nuestra historia se preguntan como Levi si esto es un hombre, sepan que estamos a punto de entrar en el infierno. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla de sus lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con su original y reflexivo comentario, mucho más que simple reseña, de la interesante novela El cuarto mandamiento del autor tinerfeño Damián Marrero Real, y que podéis encontrar en su edición de 2022, publicada por Ediciones Mesturadas. Disfruta de este tiempo para leer de la mano de nuestra admirada Loreto Pereira. Mi madre, en sus ataques de ira, me parecía un ser sobrenatural, dotado de una fuerza inmensa, de un poder ilimitado, un alien que se echaba detrás de las puertas y exhalaba un aliento frío y cortante. Con estas palabras del cuarto mandamiento de Damián Marrero Real, comenzamos hoy nuestra sección Un tiempo para leer en Radio Proverso, en el programa La Estantería. Gracias como siempre por acompañarnos y compartir con nosotros estos ratitos de magia con la lectura. El autor del que le vamos a hablar hoy nació en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, en 1968. Él es licenciado en Filosofía en la Universidad de La Laguna y fue profesor de Filosofía de Educación de secundaria durante 27 largos años. Ha publicado algunos libros y materiales sobre docencia y etnografía, numerosos artículos en diferentes medios y también ha participado en distintos proyectos de educación en valores y socioculturales. En esta nueva edición del Cuarto Mandamiento, publicada por primera vez en 2019, ampliada y con un diseño renovado, se aborda la historia de una infancia trágica, no exenta de un entorno a veces absurdo y con ramalazos de humor como la vida misma. Un cuarto mandamiento: honrarás a tus padres, que deviene al final en una fórmula obsoleta y enfermiza. Damián Marrero Real publica curiosamente sus primeros libros ya con la edad madura, y él intenta plasmar todo ese mundo que se mueve en su interior y que derrama página tras página en libros de ensayo con un claro tono reivindicativo, como Piel de papel, una lucha intensa de los libros de papel por encima de los digitales, y también en Crónicas del Aire, donde nos cuenta sus idas y venidas hospitalarias mientras está a la espera de un trasplante, algo que le ha marcado su vida. Otros también de carácter puramente literario, como la novela Leyeron con las botas puestas, sí, han oído bien. Y ahora El cuarto mandamiento, de Ediciones Mesturadas en el año 2022, que, como dijimos, renovada, es que incluye fotografías de Martina Marrero García, su hija, y gira en torno a un personaje muy curioso llamado Teo, que además de escribir nos va a contar episodios de su vida. El estilo del autor es claro y muy directo. Observa, como dijimos, el mundo que le rodea con una ironía reflexiva que te conduce a tener tu propia reflexión. Es sin duda un libro valiente y con un toque amargo sobre un asunto tan delicado como es la familia. El título no puede ser más acertado y al mismo tiempo irónico: El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. La novela se convierte así en una historia de encuentros y de desencuentros, de retrato familiar y de pareja, de un libro que observa lo que toca, lo que describe, lo que conoce, con una cierta mirada de burla encubierta, sin llegar a serlo del todo. Les vamos a leer la sinopsis de la contraportada, muy interesante. Amarás a tus padres, reza el cuarto mandamiento. Teo es un cincuentón que acaba de divorciarse. Profesor de literatura y existencialista vocacional, se encuentra al borde de la depresión. Su psicóloga le encarga, como terapia, que redacte episodios de su infancia, esa manía del gremio. Esto da pie para que Teo rememore una infancia esperpéntica, plena de humillaciones, dominada por una madre hipocondríaca
que le ha declarado la guerra a la humanidad como forma de sobrellevar su propia existencia. El cuarto mandamiento es, en el fondo, una reflexión sobre la paternidad y la maternidad como algo que va más allá de la mera biología, de la impronta indeleble que deja en la vida adulta y una desmitificación de la familia y de su incuestionabilidad propia de nuestra cultura. Con mucho humor y con no menos drama, a lo largo de la novela se despliegan una serie de situaciones y personajes en los que muchas personas que sufrieron una infancia desdichada podrán reconocerse y, como el personaje de la misma, al final siempre encontrarán una salida. ¿O no? Les vamos a leer ahora párrafos del primer capítulo. Me pediste que hiciera un relato sobre mi infancia. Te advertí en la última consulta, Miriam, que eso podría dar lugar a un auténtico esperpento, pero como terapeuta que eres, supongo que estas cosas suelen ser casi como un protocolo de la profesión. Sin embargo, he de decirte que quienes me recomendaron que fuera a tu consulta no se equivocaron. Me gusta tu forma de abordar los problemas y ese trabajo sin horas ni cortapisas que nos dedicas a los perdidos de la vida. Como sabes, estoy en un momento crítico. Con 50 años, recién divorciado, harto de mi profesión y sin saber qué hacer a partir de ahora. Me han dado 15 días de baja por depresión. Realmente no creo que esté deprimido, solo que no tengo ganas ni fuerza ni energía para levantarme cada mañana y enfrentarme a lo de siempre, un trabajo que ya no es lo que era y una desmotivación atroz para cualquier cosa. Bueno, para cualquier cosa tampoco, porque tengo algunos planes, algunas ilusiones. En estos días me he propuesto 2 objetivos: decidir qué voy a hacer a partir de ahora y cumplir con tu tarea. Si me pides que hable de mi infancia, pienso en aquellos años en los que creía firmemente que resistir era vencer. Vienen a mi mente las horas que pasaba absorto mirando a través de la ventana una vida exterior que me parecía ajena. Con 9, con 11, con 15 años escogía aquel rincón de mi habitación cuando no tenía otro anhelo que el de que el tiempo se suspendiese indefinidamente. Aquellos días en los que trataba de proyectar en mi cabeza una vida distinta, una vida de adulto libre del influjo de mi madre. Y esa vida llegó como una profecía cumplida, pero fue un largo trayecto excesivo para un niño regordete, con una cara mofletuda de muñeca de porcelana a punto de romperse y un pelo negro espeso, nada que ver con mi calvicie actual, que contrastaba sobre el profundo blanco de su piel, siempre matizado por una ligera cuperosis. Como mi madre tenía tendencia a vestirme de una manera decimonónica, parecía un fotograma de una película de Sisi, tan anacrónico como el Imperio Austrohúngaro en la era de la globalización. La gente solía pellizcarme el cachete y exclamaba: ¡ay, qué niño tan mono! Dan ganas de comérselo. Desde mi más tierna infancia desperté aquellos apetitos culinarios antropófagos más bien en los demás. Con el tiempo odié ese aspecto y la manía de mi madre de decidir qué era lo que debía ponerme. Después de leer el cuarto mandamiento sin interrupciones, porque fue empezarlo y acabarlo en un mismo día, la lectura nos produjo tristezas y alegrías casi a partes iguales. Hemos sonreído, hemos dejado escapar alguna lagrimita, ¿por qué no decirlo? Eso es lo que ha conseguido la lectura de esta genuina novela, repleta de cargas de profundidad que estallan cuando uno pensaba ya que era imposible superarse en el capítulo siguiente. Damián Marrero Real, en el cuarto mandamiento, consigue lo más difícil todavía, que es atrapar al lector, hacerlo de alguna manera cómplice de la historia que nos cuenta su protagonista. Merece la pena de verdad entrarse en este libro en el que el autor consigue contar muchas cosas en apenas 135 páginas, sin necesidad de sumar ninguna más. Después de mucho leer, hacemos un paréntesis, hemos llegado a la conclusión de que abusar de frases largas en las que una vez se pierde el hilo
de adjetivos para hacer descripciones innecesarias y en ocasiones muy tediosas, o el uso de un vocabulario rebuscado al alcance de unos pocos, esto solo conduce a una lectura a trompicones que se nos hace muy cuesta arriba o, en el peor de los casos, abandonar el libro que tenemos entre las manos. Pero bueno, si hay dos grandes protagonistas en este libro, además de su narrador, son los padres, aquellos a los que hay que honrar con sus defectos y sus bondades. El mismo autor nos cuenta: mi padre tenía tendencia a la rutina. Comía siempre en el mismo plato y con el mismo vaso. Usó el mismo cinturón durante 30 años. Condujo siempre el mismo coche. Se levantaba a la misma hora, aunque no tuviese que trabajar. Damián Marrero es un escritor que, al contrario de otros, se confiesa lector por encima de escritor. Y ese amor por los libros queda reflejado en Piel de papel y Murieron con las botas puestas, también en Crónicas del aire. En El cuarto mandamiento nos habla de la familia que no tiene nada que ver con la que nos han hecho creer. La familia es algo diferente, una bendición para unos y un horror para otros. El protagonista también nos confiesa. En cualquier caso, criado en un entorno de humillación y violencia, tendía a pensar que esa era la tónica dominante. En alguna ocasión, cuando tenía la rara oportunidad de visitar la casa de algún niño de mi edad, mi acusado sentido de la sospecha me llevaba a pensar que esas relaciones ocultaban algún secreto inconfesable. No podía ser cierta tanta armonía familiar, tantas demostraciones de cariño, que seguramente eran una tapadera que disimulaban algún drama terrible. Bueno, es una novela sobre complicadas relaciones familiares, pero también con uno mismo. Hay partes casi cómicas y otras muy descarnadas que podrían parecer surrealistas con un fuerte componente dramático que hacen de esta novela algo adictivo e inolvidable. El cuarto mandamiento es un paseo por la infancia del autor que marcará su vida con esa madre manipuladora, hipocondríaca, como hemos dicho anteriormente, y un padre benevolente, a veces demasiado, pero que se convierte en su refugio cuando el niño se encuentra nadando en aguas bravas y precisa de algo de sosiego. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en Un tiempo para leer de Radio Proverso en el programa de la estantería. Deseamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión. Recuerden que la lectura nos lleva por caminos inimaginables y nos engrandece. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima cita y un abrazo con sabor atlántico. Muchas gracias. Sabéis, amigas y amigos, que uno de los objetivos de la estantería desde su génesis era precisamente el dar a conocer a nuevos valores en el terreno, sobre todo de la poesía, a personas valiosas que comienzan en el mundo de la creación literaria sin que aún hayan tenido la oportunidad de ver sus composiciones publicadas en letra impresa. En este sentido, es un placer para mí presentaros a la siguiente invitada de hoy en el programa. Ella se llama Aroa Rodríguez Morales y es una jovencísima creadora de 16 años, natural de esa bonita localidad de la campiña sevillana que es La Campana. Me habló de Aroa mi querida amiga Ana Martínez y no me defraudaron sus poemas, como estos 3 que nos recitará seguidamente, llenos de emoción e intensidad. Muchas gracias, Aroa, por acompañarnos esta tarde en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Un saludo a la estantería. Hola, yo soy Aroa Rodríguez Morales. Soy estudiante de la ESA y tengo 16 años. Comencé a escribir cuando tenía 5 años, a raíz de un acontecimiento muy duro que marcó mi vida para siempre. En aquella época era una niña que se guardaba todo para sí misma. No compartía lo que sentía y me costaba mucho expresarme. También era muy dependiente de los demás, así que encontré en la escritura un refugio, algo que podía hacer por mí misma, sin necesitar la ayuda de nadie. Ahí anotaba todo lo que sentía, lo que pensaba y lo que observaba. La escritura fue mi casa, un hogar seguro, un lugar de calma. Por desgracia, cuando me mudé a la casa de mis abuelos, perdí muchos de esos cuadernos. Aún conservo algunos, pero no de los que tenía con 5 años, sino los que tenía con 12, que fue justo cuando empecé a subir mis poemas.
Un día después de mi muerte. Mi cama estará desordenada, mi ropa tirada por el suelo. Mi cuarto siempre tendrá ese semblante caótico que te hacía suspirar al entrar. Como si el desorden fuera una forma torpe de decir, aquí vivo yo. Un día después de mi muerte no sabrán qué hacer con mis cosas. Las dejarán ahí, sin mover, como si pudieran contener cada recuerdo, cada momento, en un simple cuarto. Mi persona favorita me esperará. Se sentará ahí, en el balcón, esperando a que regrese con la mirada caída y esa energía de siempre. Aunque sepas que yo no volveré. Aunque con el paso del tiempo se dé cuenta de que ya no hay nadie que la espere como ella me esperaba a mí. El balcón seguirá ahí, vacío, se cansará y dejará de buscar. Mi madre se culpará, se sentirá vacía, desesperada, como si fuera su responsabilidad mantenerme viva. Con el paso del tiempo comprenderá que no había otra forma, que no existía otra manera de que su princesa pudiera al fin descansar. Un día después de mi muerte, mi padre la culpará, pero permanecerá con ella en silencio, compartiendo un dolor de no saber a quién señalar. Pues él avanzará hacia la bebida, se consumirá, dejará todo atrás. Volverá a su inicio, porque no supo comprender qué le pasaba a su niña pequeña, por qué había crecido así, por qué se había ido tan rápido, porque en un segundo su mundo se cayó de repente sin pensarlo. Mi abuela llorará, deseará haber muerto ella. Rezará pidiéndole a Dios una respuesta que nunca llegará. Días después de mi muerte, todos aprenderán a caminar, con el paso de la caída, con la certeza de que un ángel se fue para poder despertar. Cenizas y poesía. Y un día se dio cuenta de todo su dolor. Se arrancó la piel y se lo fumó. Fue tan desgarrador, tan doloroso, ver cómo caminaba mientras sangraba. Gritaba por falta de esperanza, con ojos vacíos y las manos hechas ceniza. Lloraba mientras la calma se volvía desesperanza. Cada paso era un lamento, cada grito una despedida. Se sentía tan vacía, tan rota, que cortabas si la tocabas, que dolía si la mirabas. Sus letras al nombrarlas se convertían en poesía y se hacían daño entre ellas mismas. La calle temblaba ante su semblante descalzo, ante su falsa sonrisa, ante ese tono agrio de ganarse la vida. Lloraba sangre, lloraba letras que componían una hermosa melodía, que gritaban arte en cada esquina, una mujer en ruina, y la muerte, su compañera, le susurraba al oído palabras que se dicen cuando uno está vivo. Una muñeca de trapo. Tengo una muñeca, bordada de discusiones y acciones. Está en casa, ya no siente nada, pobre muñeca desarmada. Sus ojos son de botón, no entienden por qué de ello desprende tanta decepción. Tengo una muñeca de trapo, no tiene nombre, perdió su significado el día que la forzaron. Se le cayeron las tiritas y el hilo no atraviesa almas de muñeca en plena guerra. Está sola y ya no tiene alas, se las arrancó y sin ella no puede vivir. ¿Cómo piensas seguir? ¿Cómo te piensas ir? No tiene pulso, pero su corazón va más rápido de lo que debería ir la razón. Enormes bestias la acogieron y tiraron cuando sus necesidades estaban llenas y sus deseos estaban satisfechos. Pobre muñeca. Yo la recuerdo y se desprende de lo bueno porque ella ya no tiene precio. Está fría, se fue hace mucho tiempo. El problema es que nadie la echó de menos. Era muy bonita, frágil y pequeñita. Objetivo perfecto aunque solo guardaba defectos. Ahora solo es un trapo, sucio, sin valor, sin corazón. Ya no existe. No hay evidencias ni estadísticas que aprueben el hecho de una muñeca de trapo, que desapareció sin dejar rastro. Que la muerte, su compañera, se desvió hacia la tercera línea de la derecha, donde no dejó ni una sola palabra del corazón. Se fue y dirás, qué cruel, tú pensarás. Pero nadie va a un lugar sin razón alguna.
Nadie se marcha porque sí dejándolo todo aquí. Se fue porque se la llevaron, porque ya no aguantaba más, porque se escondía a medida que pasaban los días, porque no estaba preparada y decidió dormir, soñar para dejar de vivir. Y un día tal cual ya no estaba ahí. Llegó la sangre al río, todos los ríos eran una sangre, y por las carreteras de soleado polvo o de luna olivácea corría en río sangre ya fangosa, y en las alcantarillas invisibles el sangriento caudal era humillado por las heces de todos. Entre las sangres todos siempre juntos, juntos formaban una red de miedo. También demacra el miedo al que asesina y el aterrado rostro palidece frente a la cal de la pared postrera como el semblante de quien es tan puro que mata. Encrespándose en viento el crimen sopla, lo sienten las espigas de los trigos, lo barruntan los pájaros, no deja respirar al transeúnte ni al todavía oculto, no hay pecho que no ahogue. Blanco posible de posible bala, innúmeros los muertos, crujen triunfante odios de los aún supervivientes. A través de las llamas se ven fulgir quimeras y hacia un mortal vacío clamando van dolores tras dolores, convencidos, solemnes si son jueces, según terror con cara de justicia, en baraúnda de misión y crimen, se arrojan muchos a la gran hoguera que aviva con tal saña el mismo viento y arde por fin el viento bajo un humo sin sentido quizá para las nubes. Sin sentido jamás, no es absurdo jamás horror tan grave, por entre los vaivenes de sucesos, annegado, sublime, tenebroso, feroce, la crisis vocifera su palabra de mentira o verdad, y su ruta va abriéndose la historia, allí mayor, hacia el futuro ignoto, que aguardan la esperanza, la conciencia de tantas, tantas vidas. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro poema de nuestro admirado Jorge Guillén, concretamente con el titulado La sangre al río. El texto se publicó en el número extra 19 de la revista Anthropos en 1990 dentro de un ejemplar dedicado al propio Jorge Guillén,
junto a otros poemas como Despertar Español y Dimisión de Sancho. La producción poética de Jorge Guillén está distribuida en 5 series: Cántico, Clamor, Homenaje y otros poemas y Final, y lleva el título genérico de Aire Nuestro. Desde la primera edición de 1928, con 75 poemas, Cántico ha ido ampliándose hasta alcanzar las 334 composiciones que constituyen la cuarta y definitiva edición de 1950. Cántico es una entusiasta exaltación de la perfección del universo. El mundo está bien hecho, dice Guillén, una exclamación gozosa ante el maravilloso espectáculo de la realidad terrestre. Dejó dicho el filólogo Francisco Rico de esta obra que se concibió y culminó como un ejercicio extraordinariamente consciente de exaltación y estilización de la realidad y de entusiasmo ante el mundo. Y si Cántico se subtitula Fe de vida, Clamor, compuesto por Mare Magnum, que van a dar en la mar y a la altura de las circunstancias, lleva por subtítulo Tiempo de historia. Los poemas de esta obra, editada en Buenos Aires, son un grito de protesta ante las dolorosas realidades de su tiempo y de nuestro tiempo: la guerra, la injusticia, la tiranía, la explotación. El mundo del hombre está mal hecho, dice ahora Guillén. Sin embargo, la discordancia del mundo de los últimos años no hacen abdicar al poeta de su inicial postura de fe en el hombre y en la vida. A Cántico y a Clamor añade Guillén un tercer título, Homenaje o Reunión de Vidas, publicado en Milán en 1967, conjunto de poemas dedicados a diversas figuras de la historia, de las artes y de las letras, y tras las 2 ediciones de Y otros poemas, publicado en Buenos Aires en 1973 y en Barcelona en 1979, la obra completa de Guillén se cierra definitiva con Final, publicado en la ciudad condal en 1981. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.